buenos días. El día de hoy hablaremos de la corrupción y de todos los problemas que desencadena, como la pobreza, la inseguridad y la falta de competitividad. A continuación mostraremos un trabajo de campo que hizo nuestro compañero Daniel. ¿Qué piensas de los niveles de corrupción en México? Que son muy altos. Es uno de los países más corruptos que hay y especialmente se ve en la clase política y en las autoridades. Es donde más se puede comprobar los niveles de corrupción. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la pobreza? Pues desafortunadamente la corrupción afecta directamente a la pobreza porque las personas que no tienen los modos para poder pagar, para poder conseguir las cosas, entonces se ven afectadas. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la inseguridad? Por lo general, si hay corrupción, entonces las personas pueden salirse de la ley, hacer cosas que no están dentro de las reglas. Y como se puede corromper a las autoridades, pues no hay problema. Por lo tanto, hay más inseguridad en el país, porque hay impunidad. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la competitividad? Bueno, pienso que hay menos conexión, porque realmente se puede competir haciendo las cosas bien, de buena calidad, sin necesidad de depender directamente de la corrupción. ¿Cómo nos pega el asunto de la corrupción con los bajos niveles de competitividad en México? Porque es posible que por medio, ¿no es cierto?, de la corrupción se pueda lograr tener entonces los puestos o los trabajos que asignan porque pagan por ellos, pero no porque sean los mejores niveles de competitividad, no porque sean las mejores opciones, sino porque son aquellos que ofrecen mejor pago para que les asignen esos trabajos. Gracias. ¿Qué piensas de los niveles de corrupción en México? Los niveles de corrupción en México, a mi consideración, han bajado. El nuevo gobierno nos tiene con esa seguridad de que el país cambiará y ya no habrá tanta corrupción, pero siento que la corrupción siempre va a existir, es mi punto de vista. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la pobreza? Se conecta con la pobreza porque mientras haya pobreza habrá corrupción, porque no hay empleos, la gente tiene unos salarios muy bajos, entonces todo eso deriva a que exista la corrupción. Si hubiera un buen salario y un buen gobierno no existiría tanta corrupción. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la inseguridad? La inseguridad, al conectarla con la corrupción es porque la misma inseguridad de la gente, ¿verdad? La misma inseguridad de la gente provoca que la corrupción vaya en aumento, ¿sí? Entonces, mientras haya corrupción, habrá inseguridad. Así es, joven. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la competitividad? Bueno, se conecta con la competitividad porque la competencia de los negocios, al competir una empresa con otra, una empresa quiere tener más niveles de éxito, entonces cuando la otra empresa puede cometer actos de corrupción para que la empresa mayoritaria no genere más inversión. ¿Cómo nos pega el asunto de la corrupción con los bajos niveles de competitividad en México? ¿Cómo nos pega? Pues vuelvo a lo mismo, o sea, nos pega fuerte y un cáncer. La corrupción es un cáncer en el país y sí nos pega fuerte porque mientras no haya una competitividad, y vuelvo a lo mismo, los salarios que no generen,
siempre va a existir la corrupción. Gracias. ¿Qué piensas de los niveles de corrupción en México? Los niveles de corrupción en México son bastante elevados en relación a los distintos países desde que se cuantifica esos niveles. Es inaceptable que podamos, aunque sea sobrevivir con una cultura como la corrupción. No debería eso ser factor en el desarrollo personal, ni familiar, ni de las industrias. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la pobreza? Pues es muy fácil, entre más corrupción haya hay más pobreza, de tal manera que se limitan los recursos para las obras sociales o los programas sociales que pretendían eventualmente ayudar a los pobres, porque habitualmente la gente que maneja los recursos que estarían destinados a la gente pobre se los roban. Entonces pues la posibilidad de que un pobre en México siga siendo pobre pues, sigue siendo muy alta, debido a que no existe una adecuada canalización de esos recursos. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la inseguridad? Al generar una ola de corrupción, pues la inseguridad crece debido al que se estimula de una u otra manera la relación que existen con los grupos por afuera o al margen de la ley. Es muy fácil comprar un juez, es muy fácil comprar un policía, entonces la seguridad no se cumple o el gobierno no puede dar la seguridad pública que merecemos. ¿Cómo conecta el problema de la corrupción con la competitividad? Generalmente si eres una empresa y quieres competir con otra empresa, casi tienes que caer en la corrupción en México para poder obtener un contrato. Así no seas el idóneo, así no seas el ideal, porque es muy fácil pasarle a la persona que va a dar el contrato, a la persona que va a dar la licitación un dinero para que te favorezca, así no cumplan los requisitos. Entonces la competitividad de las empresas no solamente se ve ligada directamente a la capacidad de dar el servicio que se solicita, sino a la capacidad económica que tengas de poder acceder a través de la corrupción a ganarte una licitación. ¿Cómo nos pega el asunto de la corrupción con los bajos niveles de competitividad en México? Pues porque generalmente no todo el mundo tiene tal vez acceso a los niveles de corrupción de ciertas empresas, y por lo tanto las empresas que eventualmente quisieran hacerlo no pueden, porque no pueden acceder a esos niveles de corrupción, y por lo tanto la competitividad disminuye debido a que no existe un adecuado balance entre las competencias de cada quien. El día de hoy daremos la bienvenida a nuestra doctora en Economía, Doménica Peraza. Muy buenos días, muchas gracias. A nuestra abogada, Joana Paredes. Muy buen día, gracias por la invitación. A uno de nuestros dos economistas, Daniel Ceballos. Muy buen día, gracias. A nuestra otra economista, Shesip García. Buen día. Y yo, su servidora, Jimena. Continuaremos haciéndole 4 preguntas a nuestros invitados. La primera es para nuestra economista, Shesip. ¿Qué piensas de la corrupción de modo general y ya en particular de los niveles de corrupción que impera en México? Bueno, tristemente vivimos en un país con un alto nivel de corrupción y esto ocasiona que se deslinden ciertos problemas en el país como lo son la pobreza, la inseguridad, etc. Nuestros funcionarios, por lo general, los impuestos, está comprobado que en más de todas las entidades se registra un 65% de corrupción en los impuestos. Es decir, que los impuestos no son destinados a donde deberían de serlo, es decir, pasan a otras cuentas de nuestros funcionarios y eso hace que el país no progrese y que los pobres se vuelvan más pobres y los ricos más ricos. Bueno, ahora continuaremos con Doménica. En su opinión, ¿de qué modo la corrupción en México incrementa la pobreza o no? Y si piensa que sí, ¿cómo conectaría la corrupción con el incremento de pobreza en nuestro país? Bueno, la relación entre la corrupción y la pobreza es compleja en las sociedades modernas. El modelo neoliberal atribuye la corrupción y el crecimiento de la pobreza al exagerado intervencionismo estatal y ofrece como solución la fuerza libre del mercado y el achicamiento del Estado. Pero se equivoca en su análisis. La corrupción es el impuesto más negativo de México.
El gobierno mexicano sigue manipulando las cifras crecientes de la pobreza, fingiendo o engañando y simulando que no pasa nada en el país. Bueno, y ahora dinos, Daniel, en su opinión, ¿de qué modo la corrupción en México incrementó la seguridad o no? Y si piensas que sí, ¿cómo conecta el incremento de la inseguridad con el asunto de la corrupción? Pues yo creo que la inseguridad está relacionada con la corrupción debido a que los impuestos que van en cierto modo para la seguridad del país, de lo que nos dice el gobierno, a veces son usados de otra manera o para otras causas y por lo tanto hay mucha falta de seguridad y pues quedamos sin protección. Bueno, y ahora para terminar esta primera ronda de preguntas, seguimos con nuestra abogada Joana. En tu opinión, ¿de qué modo la corrupción en México frena la competitividad o no? Y si piensas que sí, ¿cómo conectas la falta de competitividad con el asunto de la corrupción imperante en este país? Bueno, claro que la corrupción afecta directamente a la competitividad de nuestro país. Primero es importante recalcar que la competitividad es un factor determinante para demostrar el crecimiento y desarrollo de un país, lo cual últimamente México no ha demostrado de acuerdo a diferentes encuestas, tales como las del Foro Económico Mundial. La competitividad también, como ya anteriormente mencionaron, diferentes problemas, afecta a la pobreza, a la inseguridad, etc. De acuerdo con el Banco Mundial y el Banco de México, la corrupción le cuesta a México el 9% del Producto Interno Bruto y los países con mayor grado de corrupción llegan a perder hasta el 5% de inversión. México tiene la capacidad de establecer políticas fiscales y ser un país más competitivo si se ponen de acuerdo nuestros políticos. Ok, muchas gracias por esta primera ronda de preguntas. Ahora, para iniciar esta segunda ronda de preguntas, iniciaremos con Joana. ¿Qué propone usted para combatir la corrupción en este país y qué propuesta nos ofrece a los ciudadanos o al gobierno para terminar con este lastre? Bueno, de acuerdo a ciertas investigaciones, hay 5 propuestas o recomendaciones que son para mí las más importantes, donde se engloban a los políticos y a los ciudadanos. La primera sería el vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos para el combate a la corrupción, porque como anteriormente ya se mencionó, en ocasiones se desvían a otros gastos que pues no tienen nada que ver con dicho problema. Como segunda sugerencia, simplificar y modernizar los procesos burocráticos para la otorgación de servicios gubernamentales. La tercera propuesta, vigilar la implementación de los sistemas locales anticorrupción, porque dentro de los mismos a veces llega a existir la corrupción. Como cuarta propuesta, fomentar la cultura de la legalidad como parte del combate a la corrupción, porque para los ciudadanos es importante el estar informados, saber cuáles son sus derechos. Y como quinta y última solución, promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción. Estos son los últimos 2 puntos, son en los cuales los ciudadanos pueden apoyar más. Y ahora, Daniel, dinos, ¿cómo podemos enfrentar y combatir el problema de la pobreza, tomando en cuenta el problema de la corrupción ya antes aludido? Pues a mi punto de opinión, todos los impuestos deberían ser repartidos de una manera más equitativa, pero eso también tendría su lado malo, porque debido a eso las personas dejarían de esforzarse para poder salir adelante y habría menos producción de dinero y de productos en México, lo cual no ayudaría al país, pero ayudaría a las personas que pues sufren ciertamente de situaciones económicas en las cuales no son favorables para pues, su vida. Ok. Y ahora, Dome, ¿cómo enfrentar el problema de la falta de inseguridad y combatir el problema de la corrupción? Pues se creó una red de burocracia en la materia donde parece ser una lógica para simular en el combate de la corrupción. Sin embargo, los números demuestran corrupción de la misma manera en los gobiernos. Ok. Y para finalizar el día de hoy, con Shezid, ¿cómo elevar la competitividad en México con el problema de la corrupción? Bueno, para iniciar, mientras no exista una decisión firme por parte de autoridades fiscales para verdaderamente atacar las prácticas de corrupción,
como el que los contribuyentes que se encuentran en franca evasión compran comprobantes o utilizan regímenes muy rebuscados para evitar el pago de impuestos, no podrá incrementarse la productividad y por ende la competitividad del país. Un caso grave de corrupción que sucedió entre los años 2010 y 2014 fue cuando funcionarios gubernamentales, entre ellos nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, recibieron sobornos por parte de contratos de obras públicas de parte de la constructora más importante de Brasil llamada Odebrecht. Y en estos casos fue cuando nuestro país, sufrió muchos... ¿Puedes cortar eso? Sufrió mucha evasión de impuestos y además cientos de empresarios mexicanos perdieron productividad debido a que empresas extranjeras invertían en México y no les dejaban trabajo. Ok, pues esto fue todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias a los invitados por compartir su punto de opinión y nos vemos en la próxima.